Estamos en Marcos capítulo 11, por favor. Pasaje muy conocido. Creo que esta historia es muy famosa por lo que el Señor dijo, que mi casa será llamada casa de oración. Hay muchos dichos en la Biblia que son populares porque son dichos o versículos o verdades que han sobresalido en temas y eras de la iglesia, o la era de la iglesia, en diferentes tiempos, y esta es una de ellas. Mi casa será llamada casa de oración. La iglesia de Dios debe ser la iglesia correcta. La iglesia fue su idea, no la nuestra. No es para nosotros querer cambiarla o mejorarla. La iglesia de Cristo está muy bien, gracias. Este mundo necesita más que nunca que nuestra iglesia se mantenga siendo la iglesia correcta. El tipo de la iglesia correcta que le agrada a Él. Que Él puede ser feliz con su iglesia. Muchas de las iglesias modernas se acomodan a cómo les gusta a la gente. Muchas iglesias han dejado de ser la iglesia correcta por tal de acomodarse a las masas. En Romanos 11:36 dice la palabra de Dios así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice la palabra de Dios. Pero es triste ver cuántas iglesias han cambiado. Lo que antes era, ya no es. Ya no puede reconocer Dios su iglesia. La iglesia, la palabra de Dios dice que es la columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir y implica que debe ser inmovible. Debe ser firme y fija. Porque está sosteniendo la verdad. La iglesia, siendo la columna y baluarte de la verdad, implica que el Señor está íntimamente ligado a la iglesia. Es su cuerpo. Él es la cabeza, dice la Biblia. Él se entregó a sí mismo por ella. La compró, dice la Biblia, con su propia sangre. Dice la Biblia que es su novia. La iglesia es algo muy especial para el corazón de Dios. No nomás es lugar de reunión. No es una religión más. Es la iglesia de Cristo. Había un tiempo cuando Jesús gozaba de tomar parte de sus iglesias, tomando parte del negocio de su Padre, como lo hacía cuando era jovencito en esta tierra. Pero ahora ese negocio es de alguien más. Alguien nuevo está encargado. Hay un nuevo enfoque. Hay un nuevo plan. Hay una nueva agenda para la iglesia moderna. Y muchos ya han decidido no llamarle ni siquiera iglesia. Ya ni siquiera por qué mencionar que es iglesia. Quizás la culpa lo tenemos nosotros los pastores. Jeremías dice en Jeremías 23: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Pastores que han dejado de predicar todo el consejo de Dios, de pararse por la palabra de Dios, que es nuestra autoridad final de toda fe y práctica. Quizás es un pueblo tibio el que tiene la culpa, que trabaja arduamente, pero que han dejado su primer amor. Como quiera que lo quiera ver, la iglesia ha perdido su poder. Ha perdido su efectividad, su testimonio. El corazón de Dios, la mente y la idea de Dios para la iglesia está haciendo un pobre trabajo en cumplir aquello. La idea de Dios era que la iglesia fuera para todas las naciones. En este pasaje dice la palabra de Dios: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En nuestro pasaje vemos Jesús entrando en el templo y echó afuera o expulsó lo que él no había aprobado en su iglesia. Esto adentro del contexto de la higuera que no daba fruto.
Pueden ver allí conmigo el pasaje, versículo 12, por favor. Versículo 12, por favor. Ahí en el capítulo 11 dice así: al día siguiente, síganme en su Biblia, hermanos, por favor. Sus hijos deberían tener su Biblia abierta. Dígale, abre tu Biblia, ve el capítulo 11. Que estén metidos en la enseñanza, hermanos, por favor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué tremendo que Dios, viendo una higuera cerca del camino, viene a ella y no haya nada en ella, no haya fruto. Y solamente tiene hojas, pero no hay fruto. Tiene la apariencia de higuera, pero no tiene fruto que él pueda cosechar y deleitarse con esa higuera. Y dice el Señor: nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la Biblia: y luego se secó la higuera. Trajo una maldición a la higuera, porque no producía el fruto que él deseaba ver en ella. Mi hermano, de la misma manera, la Biblia dice: separados de él, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Eso dentro del contexto de la viña, del labor de Dios, donde habla Dios que Dios quiere que llevemos fruto y que llevemos mucho fruto. Que esa es la manera de agradar a nuestro Padre Celestial, llevando fruto. Y Dios dice: puedes hacer muchas cosas, puede hacer usted muchas cosas sin Él. Puede levantar un negocio, puede vivir su vida, puede intentar tener un matrimonio, puede intentar hacer una familia, puede hacer las cosas como usted quiere hacerlas. Y quizás logrará a ciertas cosas hacerlo en esta vida. Pero hay una cosa que Dios dice: no puede hacer esto sin mí. Y esa es la obra de Dios. Dijo claramente el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Y mi hermano, si hay algo que se está viendo, y es triste decirlo, es que más y más las iglesias están cerrando sus puertas. Más y más las congregaciones, en vez de querer más espacio, están reduciendo sus iglesias. En vez de ser más programas y eventos, se están acomodando a la tibieza espiritual de la congregación, cancelando todas las actividades, simplificando la iglesia de Dios, para que la gente solo venga el domingo, se siente y se vaya a casa y no me molestes, gracias. Más y más se están viendo las iglesias muertas. Y yo no estoy diciendo algo negativo, en el sentido de que yo lo estoy proclamando. Es una realidad. Más si usted viaja al sur de nuestro país, en lo que le llaman the Bible Belt, el cinturón de Biblia, donde hay una iglesia en cada esquina, hermanos, las iglesias están cerrándose. Pasa uno por iglesias y tienen madera en las ventanas. Esa es la realidad y la condición de la iglesia, la eclesía, en el año 2019. Y que Dios nos libre a nosotros llegar un día a ser esa iglesia, hermanos. Dios está bien interesado en que su iglesia sea la iglesia correcta. Cuando las mesas están bien en orden y están bien puestas, Dios se sentará con nosotros y tendrá compañerismo con nosotros, como lo hizo con Marta, María y Lázaro. En este caso, el Señor entra a su templo y ve que están usando el lugar donde la gente viene a presentar sacrificios a Dios, a hacer oraciones. Están usando unos ladrones, estafadores, para hacer dinero y ganancia propia. Y el Señor ve que su iglesia no está funcionando como debería de funcionar. Y agarra esas mesas y las voltea y se indigna y se enoja, dice la Biblia, y los saca a latigazos a esas personas. Se indignó, no pudo deleitarse, no pudo llegar al lugar donde él quería
estar la casa de oración. La Biblia nos dice que Él expulsó para afuera las sillas donde vendían palomas. Este contexto está encontrado en Levíticos capítulo 1, por favor. Levítico capítulo 1, por favor, síganme en su Biblia. Levíticos capítulo 1, versículo 14. Levíticos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del versículo 14: si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentarás ofrenda de tórtolas o de palominos. Noten el capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia: y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Mi hermano, donde si a alguien era pobre y no tenía suficiente para comprar un cordero para un sacrificio para sus pecados, él podía traer 2 palomas para presentar un sacrificio para sus pecados. Esto era para que cualquiera pudiera venir a Dios para encontrar perdón de sus pecados. Estos ladrones estaban haciendo dinero en la casa del Señor por medio de las palomas, y consecuentemente no eran válidas esos sacrificios. Estaban contaminando las ofrendas del Señor. De la misma manera sucedió en el tiempo de Elí, que sus hijos estaban aprovechando y sustrayendo de las ofrendas del pueblo de Dios y acostándose con las mujeres del pueblo. Y Dios vio en desgracia eso y levantó la bendición de Dios. Le pasó el arca de Jehová, en la presencia de Dios, pasó en manos de filisteos, y por consecuencia muchos hombres murieron. Mi hermano, esto es lo que hizo enojar al Señor. La iglesia no está para ver qué es lo que podemos sacar nosotros de ella. La iglesia está para ver qué nosotros podemos hacer para todas las naciones a través de la iglesia. El cristiano maduro, que ha madurado en la fe, ya no viene a la iglesia para ver qué la iglesia puede hacer por mí. El cristiano maduro ya leyó su Biblia este día. El cristiano maduro ya tuvo sus devocionales este día. Ya caminó con el Señor. Viene a la iglesia para ser de ánimo y de bendición a otros, para regocijarse y alegrarse con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Para ser exhortado con la predicación de la palabra de Dios, para ver si el Espíritu Santo me quiere decir algo a mí, para crecer y hacer más para el Señor. El cristiano maduro. El cristiano inmaduro viene a la iglesia a ver qué me pueden hacer por mí, a ver cómo me pueden ayudar. Esa es la gran diferencia. Lo que echa a perder ese sistema de Dios es que gente corrompe la obra de Dios, ya sea que son los líderes o ya sea que es el pueblo. Pero Dios requiere de su iglesia ser una iglesia correcta. Ser una iglesia correcta. Debemos con urgencia, hermano, con propósito, con esfuerzo, ser una iglesia correcta a la luz de la palabra de Dios. Una iglesia donde Jesús es bienvenido. ¿Se acuerdan de la iglesia en Apocalipsis capítulo 3? La iglesia de la Odisea. Que ellos estaban teniendo servicio, pero Dios estaba afuera tocando la puerta. Ellos estaban teniendo el show y haciendo todo lo que hacen, pero el Señor no estaba participando de la iglesia. Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No, te cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener comunión con su iglesia. Dios quiere tener comunión con sus hijos, pero no lo hace ignorando los preceptos y principios de la palabra de Dios.
Dios quiere bendecir nuestra iglesia, pero no lo va a hacer al costo de una persona o una familia que es especial en la iglesia, o un joven, una señorita, o una persona con talento. No lo va a hacer, hermano. No va a sacrificar lo tanto que para él es importante, y que él pagó un precio tan alto para santificar su iglesia a fin de presentársela sin mancha un día en el cielo, para que deje cualquier cosa echar a perder su iglesia. Dios se encarga de su iglesia. Dios se encarga de su iglesia. Estoy seguro de esa verdad. Dios, cuando es necesario, mueve personas. Dios, cuando es necesario, quita familias, las lleva a otra iglesia. Dios, cuando es necesario, pone en el corazón de un líder ir a pastorear, a ir a hacer una obra misionera. Dios, cuando es necesario, quita a un pastor. Dios, ¿por qué? Porque Él cuida de su iglesia. Él cuida de su iglesia, mi hermano. La iglesia es bien importante para Dios, y debe ser importante para nosotros. Una iglesia donde Jesús es bienvenido, donde con gozo encontraría fruto. Me encanta ver las familias nuevas de nuestra iglesia, varias de ellas llegar el miércoles. Hay varios de eso aquí. Si usted no se ha dado cuenta, debería de abrir sus ojos, hermanos, e ir a ver familias nuevas de nuestra iglesia. Hay gente, familias nuevas que están sentadas aquí. Los vemos entrar, ya estamos cantando, y ahí vienen entrando con sus familias, corriendo con emoción. Se ve las sonrisotas de ellos pasar y llegar a su asiento y participar. Los cristianos de tiempo entramos así, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin cristianos nuevos, verdad? Ya nos hubiéramos matado. Una iglesia donde toda la gente es bienvenida, pobres o ricos. Una iglesia donde no tiene que echar fuera la obra que se hace en ella. Encontramos 5 cosas importantes dentro de este pasaje que debe estar presente en nuestras mesas adentro de la iglesia. Las mesas representan nuestro servicio a Dios. ¿Qué es lo que somos en la privacidad de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que somos realmente como iglesia? Y quiero compartir con ustedes estas 5 verdades eternas que deben de ser parte de nuestra iglesia, y debemos de cuidar con urgencia que siempre estas cosas estén sobre las mesas de nuestra iglesia. Pase lo que pase, estas verdades deben de estar sobre las mesas de nuestra iglesia. La primera siendo la santificación. En 1 Corintios 6, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro ¿quién? Mi hermano, esa es la condición de Dios. Dice: a lo mejor antes eras eso, pero ya no eres eso. Ya has sido santificado en el Cristo Jesús. Ya no es para que venga a meter sus mañas a la iglesia. Ya no es para que venga a ser la misma persona aquí dentro del pueblo de Dios. Mi hermano, somos santificados en Cristo Jesús. Ya no somos esa persona. Ya no tenemos que pensar primero dinero, después amistades. No, debemos pensar primeramente la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios enseña. ¿Cuántas iglesias están echando a perder porque han perdido la obra y la doctrina de la santificación? En 1 Tesalonicenses 4:3, por favor. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Y qué? Es su propia esposa. Eso quiere decir, si usted no está casado, debería de casarse bien, porque al no hacerlo está en pecado. ¿Qué más claro quiere ser? Eso quiere decir que Dios quiere que nuestra santificación. Eso quiere decir, mi hermano, que no debemos de descuidar la santidad del matrimonio.
Las parejas deben de ser celosas los unos por los otros, no en el sentido negativo, pero en el sentido de amarse, de fomentar un cariño visible y expuesto a todos los demás, que todos aquí sepan cuánto se ama esa parejita, qué afecto tienen, qué cariño tiene, qué unida es esa familia. No que le demos lugar al diablo para intermeterse entre nosotros y que haya cizaña o haya fornicación o adúltero. ¿Por qué? Porque cuidamos la santificación. 1 Corintios 1, por favor. 1 Corintios 1, por favor. Pensaba que iba a ser fácil la lección esta noche, ¿verdad? 1 Corintios 1, por favor. Dice versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, note, llamados a ser santos, con todos los que en él cualquier lugar invocan el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, en cada iglesia, no importa dónde esté congregado, dice, somos llamados a ser santos. Noten el versículo 30, ahí mismo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Redención. Segunda Timoteo 2, por favor. Segunda Timoteo 2, por favor. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21 al 22, dice la palabra de Dios así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Mi hermano, Dios busca y su voluntad es nuestra santificación. Jesús limpió la iglesia. Mi iglesia, dijo Cristo, mi iglesia será llamada casa de oración. Efesios 5:26 dice la palabra de Dios: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin qué. Mi hermano, Dios hizo las cosas correctas, nos compró con precio, la sangre que el del Cordero. Él murió por su iglesia, nos compró, nos salvó por gracia, somos adquiridos por Él, somos pueblo suyo, mi hermano, somos sus hijos, somos su pueblo de Dios, somos su novia. Él ha hecho las cosas correctamente como debe de ser. ¿Por qué? Porque, mi hermano, Él quiere al fin de presentársela a sí mismo. Una novia santa. Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, donde dice eso. Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Dice la palabra, el versículo 7 al 8, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino ¿qué? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de quienes. Las acciones justas implican que el cristiano, el creyente, debe de santificarse constantemente. Cuando usted no se santifica, cuando usted no se preocupa de su santificación y anda escuchando música mundana y anda hablando como los de este mundo y no vive en santidad y anda haciendo cosas que no debería de ser, usted trae mancha y reproche al nombre de Cristo, y el nombre de Cristo es su iglesia. Es su iglesia. Y si valió la pena para Dios mandar a su Hijo a morir por esa iglesia tan amada de Él, debería de importarnos a nosotros nuestras acciones, mi actitud, mi posición, mi disposición, mi testimonio, mi vestido, mi ropa, mi ejemplo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. No somos individuales. No estamos aislados. No, hermana, hermano, no es cierto lo que usted ha dicho. Bueno, yo creo diferente, yo pienso diferente. No, eso es una mentira, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y siendo parte del cuerpo de Cristo, usted le pertenece a esa iglesia.
Así como Ananías y Zafira tuvieron que morir entre el pueblo de Dios porque habían sustraído de la edad de Dios, habían robado de aquel que el Espíritu Santo le dijo que no hicieran. Nadie más sabía, solo el Espíritu Santo de Dios sabía. Pero cayeron muertos ese día en frente de testigos, en frente de los jóvenes, en frente de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban trayendo pecado adentro de la iglesia. Así de importante es la iglesia. Querido cristiano, usted que se la pasó hoy viviendo para el mundo y escuchando música mundana y haciendo lo que le da la regalada gana que hacer, vistiendo inapropiadamente, dando un mal ejemplo en su trabajo, dando chistes sucios, riéndose a chistes sucios, sepa esto, mi hermano, que de alguna otra forma usted ha afectado el cuerpo de Cristo en este día. La segunda cosa, la separación. Esto nunca debe de descuidarse sobre las mesas de la iglesia. 2 Corintios 6, 17. 2 Corintios 6, 17. Estas son doctrinas fundamentales que deben de permanecer siempre sobre las mesas de nuestra iglesia. 2 Corintios 6, 17 dice la palabra, dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os, ¿qué dice? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mi hermano, Dios quiere que salgamos en medio de ellos. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11, corriendo ahí por favor. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios, versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y bueno, podemos seguir leyendo, pero no lo vamos a hacer por tiempo. Pero Dios nos llama a como extranjeros. Como hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20 dice la palabra, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note, mi hermano, Dios dice aquí que nuestra ciudadanía es allá, ni siquiera aquí. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros no pertenecemos a este lugar. Por eso, mi hermano, el Señor Jesucristo no dejó a esos hombres continuar vendiendo dentro de su casa. Los expulsó. Practicó la doctrina de separación. Los sacó afuera a los ladrones, los extorsionistas, los maliciosos, los hombres que buscaban ganancia propia, los hombres que contaminaban su iglesia. En 1 Corintios 5:8 dice la Biblia: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Dios dice: lo que vamos a hacer dentro de la iglesia, lo que vamos a hacer, lo que vamos a enfatizar, lo que vamos a guardar importante, va a tener que ser la doctrina de la separación. No podemos tratar de meter el mundo a la iglesia. No debemos de dejar que la mundanalidad se meta dentro de nuestra iglesia. La mundanalidad implicando actitudes, la música, los vestuarios y la modestia. Porque si hubiera sido para la gente, si fuera por mucha gente, pues no habría reglas y cada quien haría lo que bien le parece, y no había requisitos y cada quien decidiría hacer lo que quiere hacer. Y la iglesia perdería su testimonio. Oh, qué bendición es ver damas venir bien vestidas a la iglesia. Qué bendición aún más es encontrarse con damas en una fiesta o en un parque o en la calle o en la tienda bien vestidas como cristianas. Pero qué triste y qué congoja le ha de ser al corazón de Cristo como miembros de la iglesia, que en la iglesia nos vestimos de una manera, pero allá afuera nos vestimos como los demás paganos. ¿Estoy diciendo algo que sea antibíblico? ¿Estoy diciendo algo que sea ofensivo? ¿Estoy diciendo todavía con un temperamento para que entienda? No es un berrinche mío. Dios busca la separación. Dios busca la separación. Por eso usted nunca me va a ver aquí pararme con tenis y jeans y un saco sport para predicar la palabra de Dios. No que eso es pecado, yo lo haría, lo usaría en cualquier otro tiempo o momento que no sería el tiempo de la iglesia.
Pero yo creo que si vamos a representar y somos embajadores de Cristo y vamos a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos de vestir lo mejor que podemos representándolo a Él. Joven e inspirante del ministerio, si usted piensa que las iglesias que han cambiado eso, ellos están bien y que por sí, ¿verdad? ¿Y por qué ser tan tradicionalistas y eso y lo otro? Espérese, no hable muy pronto. Espérese unos 10, 15 años cuando vea que esa higuera no está dando fruto. Entonces juzgue usted y diga, ok, entonces ve, ellos sí tienen la razón. Yo voy a comenzar a vestirme como ellos. Pero hasta la fecha el movimiento contemporáneo comenzó en los 60s. Y hasta la fecha el movimiento contemporáneo, en vez de ver fruto que permanezca, ha visto más confusión que nunca. Se han abierto en diferentes ramas, diferentes movimientos, han muerto y se han levantado nuevas. No hay fruto. Por eso vienen a los colegios bíblicos fundamentales. Por eso vienen a buscar nuestros jóvenes, los que tienen títulos de universidades bautistas, porque son ellos los que visten bien. Son ellos los que tienen carácter, disciplina bíblica. Son ellos los que conocen su doctrina y han vivido una vida de separación. Y los tuercen, los engañan y les hacen pensar que él es o ella es la líder que nos va a sacar adelante como iglesia, y les sueltan liderazgo y posición, y más que nunca la gente está abandonando su fe. Debemos, de número 3, guardar la sana doctrina. 1 Timoteo 1, por favor. No sé, veo que estoy perdiendo a algunos de ustedes, hermano. Yo sé que es miércoles y están cansados, pero pretenda que soy una novela, hermana. 1 Timoteo 1, por favor, versículos 3 al 5. Dice la palabra y es así: como te rogué que te quedases en el Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención, óigalo bien, ni presten atención, eso quiere decir que ni mire ese YouTube video, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, ¿qué dice? Ahora. Qué importante es guardar la doctrina. Noten 1 Timoteo 6, por favor, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a qué, está envanecido, nada sabe. Ay, eso no cayó bien. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está diciendo Dios? Mi hermano, tenemos que pelear y preservar y perseverar en la sana doctrina. La iglesia, vuelvo a repetir, es la columna y baluarte de la verdad. Dice la Biblia en nuestro pasaje original que después de que sacó a la gente para afuera, Él enseñaba a la gente, y luego dice al final de esa porción que se maravillaban de su doctrina. El evangelio debe ser el mensaje central de la iglesia. Toda la doctrina de Dios debe ser el enfoque de la iglesia. Estos ladrones estaban corrompiendo los sacrificios de todos. Gente sincera estaba siendo sinceramente desviada de la sincera fidelidad a Cristo por medio de la mala doctrina. Estos hombres dentro de la iglesia estaban siendo de tropiezo a la obra de Dios, porque habían hecho a un lado la doctrina de Dios. Se olvidaron de Levíticos, se olvidaron de las leyes ceremoniales, se olvidaron de lo que Dios espera de su iglesia. 1 Corintios 4:2, por favor. 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Dice la palabra del versículo 2: ahora bien, si requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Eso quiere decir incambiable, ¿verdad, hermano Guzmán? Creo que eso es lo que quiere decir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Fiel quiere decir que no cambio. ¿Por qué es que hay tantos líderes dentro de nuestro cristianismo que están cambiando? ¿Desde cuándo Dios cambia? Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y
No hay lugar para conectar la doctrina de Dios incambiable con los cambios radicales que está haciendo la iglesia de hoy en día. Hay un desconecte increíble. Están haciendo a un lado la doctrina de la palabra de Dios. Ellos se aferran de que no, pues yo creo lo que dice la Biblia, yo creo que hay un Dios, yo creo en la soteriología de ganar almas, yo creo en la separación eclesiástica, yo creo, y comienzan a decir la palabra de Dios y incambiable, comienzan a citar lo que dicen creer, pero en su práctica niegan la misma eficacia de la doctrina. En 2 Timoteo 3:5, noten conmigo rápidamente y ya voy en la recta final. Pero todavía no se pongan los zapatos, hermano. 2 Timoteo 3:5. Dice la palabra del versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos que dice. Evita, hermana, ya deje de escuchar ese predicador. No importa qué tan bonito se oiga. No importa qué tanto poder diga tener. Y que sacude la gente. Ya deje de escuchar esa gente, hermanos, que niegan la misma eficacia de la doctrina de Dios. 2 Timoteo 4:3 dice la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? O sea, quieren nomás dar coquillitos. Hermana Naya, usted es la mejor cristiana del mundo. Que Dios la bendiga, hermana. Y así quieren tratarnos, hermano. No quieren pararse firme en lo que la Biblia dice. Mucho menos dejan libertad del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es redarguir, es reprender, toda justicia, verdad. Fíjese ahí en 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3, ya lo leímos, ¿verdad? La última, hermanos, bueno, quedan dos más y tengo que terminar aquí. La suplicación. Dijimos, hay cosas que tienen que permanecer siempre sobre las mesas de nuestra iglesia. Número 1, ¿qué? Santificación. Número 2, separación. Número 3, sana doctrina. Número 4, la suplicación. En 1 Tesalonicenses 5:16, la Biblia nos habla y nos amonesta que debemos de orar sin ¿qué? Sin el hermano César. Colosenses 4:2, por favor. Colosenses 4:2. Dice la palabra de Dios: perseverar en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? Hechos 1:14, por favor. Hechos 1:14. Vayan rápido ahí. Hechos 1:14, por favor. Ya comenzaron los estornudos, ¿verdad? Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios así. Dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en ¿qué, hermanos? Noten el capítulo 3, versículo 1, por favor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la ¿qué? Había un tiempo de oración, ¿cómo la ve? Capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Note que dice que alzaron unánimes la voz ¿a quién? A Dios. Note el capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué dice? Orando. Note el capítulo 13, versículo 3. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Note el capítulo 20, versículo 30. 20, versículo 30. Algunos están llegando al libro de Hechos todavía, ¿verdad? Vayan corriendo ahí al último, Hechos 20:36. Dice la palabra, dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos. ¿Quiénes? Ellos. Por eso Dios dijo: mi casa será llamada casa de ¿qué? La oración cambia todo, hermanos. La oración agarra la atención de Dios. La oración nos mantiene conectados con Dios. La iglesia primitiva, como hemos visto, oraba y descendía fuego. La oración era más importante para la iglesia primitiva que cualquier otra cosa. El poder de Dios desciende a los cristianos cuando oran, especialmente cuando oramos juntos. La iglesia será bendecida
cuando sobre la mesa hay oración. Para terminar, será socialmente de acuerdo al corazón de Dios. Socialmente, I promise, voy a terminar ya. Eso quiere decir que la iglesia debe tener un corazón correcto para todas las naciones, toda la gente, toda idioma. Por tiempo, Mateo 16:15, 1 Pedro 1:12, Hechos 1:8. Hablan de pasajes que nos hacen pensar en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios Él no menosprecia al hombre. El impacto de alcanzar todas las naciones es la tarea de la iglesia local. Un corazón para los pobres. En Santiago capítulo 2, versículos 1 al 3 nos habla de que no debe haber acepción de personas. En la iglesia de Cristo no debe haber acepción de personas. Debemos siempre tener un corazón para los niños de los autobuses y todos los diferentes ministerios alcanzando multitudes, teniendo un corazón por misiones. El mundo tiene que saber del amor de Dios, no importa el idioma, de dónde vienen y qué tipo de cultura. No podemos descuidar las mesas de nuestra iglesia. La obra que se hace adentro afectará la obra que hacemos por afuera como iglesia. Para ser la iglesia correcta, las mesas que estaban puestas tenían que estar bien. En vez de que Dios expulsare o echara fuera, Él quiere usar su iglesia para voltear al mundo al revés, con el testimonio del Evangelio de Cristo. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Hermano, usted es del cristiano que cuando ve pasar un oriental no piensa en su alma. Usted es el cristiano que cuando ve pasar una prostituta no tiene ya compasión por ella. Usted es el cristiano que cuando ve, el otro día iba manejando la casa y no recuerdo si iba con Benjamín, parece, y había un hombre, un muchacho creo, hombre, moreno, hermanos, que iba caminando así por la Summer, casi en medio de la calle. I don't know if you remember that, Benjamin. Pero iba así caminando. Y yo me hice un lado para no pegarle al hombre. Me quedé pensando en ese hombre. Dije, ese hombre es el hijo de una mamá. Probablemente es papá de unos niños. Pero ¿qué le ha pasado a su iglesia, hermano? Ya hemos perdido el corazón de Dios. Ya no pensamos en alguien más. Venimos a la iglesia cada domingo y nunca decimos, Señor, ayúdame a traer a alguien más conmigo a la iglesia. Nos hemos acostumbrado a solo venir solos. Pero ya no nos preocupamos de traer a alguien a los pies de Cristo. La iglesia tiene que ser la iglesia correcta. Y Dios siempre va a bendecir su iglesia. Que Dios nos ayude a ser esa iglesia, hermanos. Es mi oración. Padre, bendice la enseñanza